Sí. Bueno, vamos a ver el tema que sería de número 11, ciclo Brighton. Haríamos un breve repaso de lo que sería la parte termodinámica del ciclo Brighton, ¿sí? Y luego entraríamos de lleno. Profe, no está saliendo lo que comparte la pantalla. No me Ahí digas, sí. ya lo compartí. Ahí sí. Ahí recién. Sí, se ve. Pero vos sabés que ya lo compartí. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe, siga. Ahora Sí, sí. se ¿Qué, ve bien. qué están viendo? Su pantalla. El título, ciclo de Ajá. Brighton, recalentamiento y regeneración. Bueno, este sería el de la materia, ¿no? Pero Súbale póngale el pantalla completa. no, ¿sabes por qué? No, porque les prometí que íbamos a hacer un repaso. Así que espera, voy a poner otro. Creo que es... me parece que tengo otro que es el repaso. Sí, es este muchacho. El repaso primero termodinámico, ¿sí? Porque si no, y no vamos a tener más tiempo que una media hora. Así que prefiero que repasemos la parte termodinámica bien y con algunos elementos que iremos adicionando del ciclo Bright. Este Power también lo saqué de un curso que nos dieron, es muy lindo, ¿no? Y por supuesto parte de ello. ¿Lo están viendo? ¿Se cambia? Sí, profe. ¿Y ahora? Sí, se cambia, pero podría ponerlo en modo presentación porque no lo veo Ahí bien. está. ¿No Ahí ve está, ahí está. bien? Está medio lerdo porque veo que yo cambio rápido y ustedes al rato me contestan. ¿Están viendo bien allí? Ahí recién, profe, vemos que... Sí, profe. Tu compu No, anda muy porque rápido. este está armado que va por partes. Bueno, el ciclo Brighton también lo consideramos un ciclo de motores de combustión interna. Como ven, la combustión se desarrolla dentro de la máquina, ¿sí? Para ello necesitaría una serie de elementos dentro de la misma máquina, que sería un compresor, bueno, la boca de admisión, ¿verdad? El compresor, la cámara de combustión, la turbina propiamente dicha y el escape. Como ustedes ven, está diseñado de una u otra forma arriba en la fotografía desmenuzada o cortada y abajo el esquema, y van a ver cómo es en sí un motor de este tipo. Los quemadores, que es la parte central donde realiza la combustión, el compresor y el ventilador, que es la admisión del aire, ¿sí? Ustedes ven que a medida que circula, además de comprimirse el aire, recibe más calor y temperatura y luego se expande en la pequeña turbina, pequeña gran turbina, y luego sale al exterior, que en este caso es de un turbojet, produciría el movimiento del móvil, ¿cierto? Como ven, se describe un ciclo de tipo, primero le describí el mecánico de tipo ideal, ¿verdad? Donde es de tipo abierto. El estudio termodinámico se hace en base a ciclos de tipo cerrado. Es propuesto por Don Brighton, que era primero reciprocante y quemaba aceite, en fin, hay un poco de historia, y que era de ciclo cerrado, ¿no? Era todo un solo ciclo, que se consideraba en una sola habitación, como si fuese todo un solo ciclo. Ciclo cerrado, donde lógico, si fíjense ustedes, al tener el compresor, la cámara de combustión, la turbina, si los productos de combustión yo tengo un intercambiador de calor, que puede ser de contacto directo o a través de un radiador, lo vuelvo a esos gases producto de la combustión, le estoy incorporando muy poco aire del cual yo puedo realizar una buena combustión, ¿cierto? Es decir, en ese caso habría que ver que la eficiencia termodinámica en ese tipo de ciclo cerrado no era muy alta. Entonces, lo que se utilizan ahora son lo que acabamos de hacer ver en la fotografía y en la descripción,
de ciclo abierto, donde se elimina los gases producto de la combustión y se absorbe gas o aire limpio, ¿verdad? Y luego se agrega el combustible en la cámara de combustión, desarrollando la combustión propiamente dicha y confeccionando un motor de esta naturaleza. Fíjense ustedes cómo sería entonces la compresión y expansión. Prácticamente esto permanece igual, es exactamente igual. En un intercambiador siempre se desarrolla la transferencia de calor a presión constante. Es una compresión de tipo isentrópica, ¿verdad? Y luego viene el 3-2-3, la combustión. Fíjense ustedes que los procesos termodinámicos no han variado. Es decir, tenemos dos isoentrópicas, tanto la compresión como la turbina se lo consideran de gas estándar y teóricamente como si mantendrían la entropía constante. Eso implicaría que no hay transferencia de calor al medio, ¿verdad? Luego el intercambiador sigue siendo como siempre presión constante, que sería, perdón, este de abajo, el intercambiador. Y bueno, el combustor también es como si fuese un intercambiador de calor, en realidad aumenta su presión a mayor presión y temperatura y se desarrolla de esa manera. El ciclo en el diagrama TS, ¿lo están viendo? ¿Se está cambiando? Sí, profe. Bueno, eran dos transformaciones isentrópicas, fíjense que es perpendicular al eje de entropía, entonces S1 es igual a S2, S3 es igual a S4. Las otras dos son, de 2 a 3 y de 4 a 1 son isocóricas. Sí. Sí. No, isobárica, ¿no? Isobárica, isocórica de volumen constante. Sí, isobárica. Sí, Bien. porque recibe el calor en el combustor, como le estaba mostrando recién. ¿Ven? A ver, déjenme ir a la foto. Sobre que todo esto hay que cambiar de a poco. ¿Ven? Estamos entrando. Este sería entropía constante. Esta sería presión constante. ¿Por qué a presión constante? Teóricamente, físicamente, a medida que aumenta la presión y temperatura, se expande. ¿Entienden? Entonces es como que tiene ese delta de T que entrega además, se lo vuelve a equiparar con su expansión y se equilibra. Esa sería la explicación física de lo que está sucediendo. ¿Sí? Es como si fuese en el pistón la combustión del diésel. Teórico, ideal, ojo, modelo ideal. En el cual decíamos que la mayor presión que le daba la combustión sobre el pistón se equilibraba con su expansión, es decir, con el movimiento de un volumen inicial a un volumen final, manteniendo la presión constante. Bueno, esto es similar, por el otro lado. Bueno, ahora estamos, ¿en dónde estábamos? En la transformación TS, donde entrega el calor a presión constante en el combustor, que no deja de ser otro intercambiador de calor, y al sistema, esa cantidad de calor entregada respondería al área que encierra el ciclo en un diagrama temperatura-entropía. Luego devuelve una determinada cantidad de calor, teóricamente, y cierra el ciclo. Este sería el ciclo termodinámico de tipo cerrado. Aplicando el primer principio, fíjense ustedes que la cantidad de energía que entra menos la que sale en forma de calor, más la cantidad neta de trabajo, que sería la cantidad de trabajo que le entregamos al sistema en la compresión y la cantidad de trabajo que el sistema entrega al medio, su diferencia, lógicamente, tiene que ser mayor la de la turbina que el compresor, si no, no entregaría trabajo, ¿verdad? Ese sería el trabajo neto. Por lo tanto, es el de salida que se ejecuta en la turbina menos el de compresión en el compresor. Va a ser igual a la entalpía de salida, que va a ser mayor con respecto a la que ingresa, ¿no?
¿Por qué mayor? Porque sube la presión y la temperatura. Entonces, como entalpía era igual a U más P por V, era lo mismo decir que es en ciclo a volumen constante, es decir, de flujo estacionario o abiertos, que es igual a la variación de entalpía, ¿no? Ahí ven ustedes que el calor de entrada también lo puedo tomar en función de la entalpía 3 menos 2 y el de salida 4 menos 1, ¿verdad? Fíjense que uno está como, si nosotros analizamos si es variación final menos inicial, ¿verdad? Entonces, la entrada estaría bien. Pero la salida está cambiada de signo. ¿Por qué? A ver, los que aprobaron termodinámica promocionada. ¿Y por qué de salida? Muy bien. ¿Qué significa eso? Y que estoy perdiendo energía. O Y sea, si estoy pierdo, entregando energía. ¿y cómo es el signo? Negativo. Muy bien. Ahí está. Se ganó la aprobación y no me arrepiento. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, el PV ahora, lo mismo, pero expresado en presión-volumen, lo que nos da a entender, o más o menos idealizarlo, como es para eso los modelos de este tipo de estándares, en los cuales, fíjense, la cantidad de calor de entrada, presión constante, mientras hay variación de volumen. ¿Cómo pasaba en el diésel? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir esto? Que a medida que aumentaba por la combustión esa presión y se daba una variación del volumen y eso compensaba y se mantenía a presión constante. Hasta que termina la combustión, luego ya viene todo lo que sería expansión propiamente dicho en la turbina de tipo isentrópico hasta llegar al punto 4 y teóricamente entraría un intercambiador de calor que puede ser un radiador como el que ustedes conocen, y luego incorpora en el punto 1 para comprimirse nuevamente hasta el punto 2 y comenzar nuevamente el ciclo. Todo esto, entonces, calculamos la eficiencia térmica en función del ciclo Brayton, como si fuese el trabajo neto dividido en es decir, lo útil sobre lo indicado, ¿verdad? Lo útil es el trabajo neto, que en este caso del ciclo PV representaba el área del trabajo, ¿verdad? Entonces lo podemos representar al calor como C sub P por delta de T, ¿verdad? Siempre haciendo el estudio puede ser visto de dos puntos de vista. Si lo quieren comparar con la entalpía, también se puede definir porque se define como C sub P por delta de T, o expresarlo en función de la ecuación general de la calorimetría para el estudio de 1 kilogramo. Siendo la masa, ¿se acuerdan que la otra ecuación era m C sub P por delta de T? Si la masa es 1 kilo, C sub P y delta de T representaría también la cantidad de calor. Las dos maneras de enfoque son correctas, ¿sí? Se simplifica el C sub P por tratarse del calor específico presión constante de aire estándar y hacemos el modelaje pensando que es un gas ideal y sacamos factor común T sub 1, dejamos en función de las cocientes de las temperaturas y luego vemos que se puede hacer entre la presión constante y la adiabática y la ecuación general de los gases ideales, porque habíamos dicho que lo consideramos como un gas ideal, y despejamos los cocientes de temperatura que son iguales a un cociente de presiones que llamamos en el ciclo Brayton el cociente de RP o relación de plena presión o relación de presión de combustión, como quieran llamarle los distintos autores, pero en realidad es la diferencia que hay de presiones entre lo que sería el punto 3 y el punto 1, porque en realidad o el punto 2 y el punto 1, o el punto 3 que es lo mismo que 2, igual que 4, igual que 1, como quieran. ¿Por qué? Porque a presión constante, ¿no? Fíjense que P2 es igual a P3 y P1 es igual a P4. Entonces, ustedes van a ver que las relaciones va a ser lo mismo. Cuando yo comprimo de 1 a 2, ¿verdad?
que cuando expando de 3 a 4. ¿Se entiende? Lo que Profe. vale es la diferencia de presión. Sí. Y el factor ese K, ¿qué es? Es el K es el C sub P sobre C sub V del aire. Como para simplificar, si ustedes hacen el desarrollo analítico, lo tengo a ese si quieren, pero eso ya es termodinámica. No, sí, pero ¿qué era En el C lugar de, sub? en lugar de poner, ¿ah? Era el C sub P sobre el C sub S. Sí, C sub P sobre C sub V del aire estándar, ¿no? Considerado del Claro. aire. Bien. Del aire. ¿Mm? Y con eso saco la eficiencia. Claro, con ello y con el concepto de la diferencia de presiones que existe en el aparato entre el compresor y lo que sería la expansión, medido desde el compresor o medido desde la turbina, eso es lo que le estaba tratando de explicar, teóricamente y modelándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque P sub 2 es lo mismo que P sub 3 y P sub 1 igual a P sub 4. Y fíjense que queda una eficiencia térmica de Brayton muy similar a la relación de compresión que era los volumen total con respecto a la cámara de combustión de Otto, ¿se acuerdan? Muy similar. Uno era volumen constante y en este caso es un ciclo a presión constante. Fíjense que es similar. Uno tiene en cuenta la relación de compresión, el ciclo Otto, y este tiene en cuenta la relación de presiones que hay entre el compresor y la expansión, la turbina. Bien, ahí lo está definiendo bien, RP, que sería la diferencia que hay en el compresor, que debería ser la misma diferencia que hay en la turbina. Lógicamente, en la práctica esto no es así, ¿no? Por la bajada a la realidad de todo este aparato, que como saben hay pérdida de fricción, pérdida, por ahí no es ni siquiera isoentrópica, sino que también hay pérdida de calor, en fin. Es de tipo ideal, modelo ideal teórico, como para ver que la eficiencia, que este sería el 100%, en cuanto se aleja lo que verdaderamente tenemos. ¿Me van entendiendo? Entonces, fíjense sí. Sí, vamos bien. Miren ahora hacemos un breve análisis de lo que era similar a la relación de compresión de Otto, pero en este caso es la eficiencia de Brayton en función de las relaciones estas de compresión o las relaciones de presión que hay, ¿no? A partir de lo que es 5, es decir, 5 veces P mayor con respecto a P menor, es decir, que yo comprimo 5 veces la presión atmosférica, por ejemplo, ya comienza a haber una variación, no es que no haya aumento, una variación mayor y considerable hasta 20. Fíjense, ya cuando está en 20, hay una variación del rendimiento muy poco, no tiene sentido trabajar con un compresor de... ¿Por qué? Porque el comprimir, vieron cuando nosotros vimos la foto hace rato, veníamos viendo una serie de coronas con álave que para comprimir van de mayor volumen a menor volumen, ¿verdad? Entonces, para yo comprimir con mayor relación de presión, necesitaría más corona y más chica. Es decir, que tecnológicamente tendría que agregar más coronas, con más álabes, con más posibilidad de mantenimiento, con más posibilidad de desgaste, con más posibilidad de vibración. Una serie de desgaste tanto económico como tecnológico para muy poca variación de rendimiento. En cambio, desde lo que sería 5 y van aumentando, fíjense, 10 tiene casi un 10%. De 10 a 15 y tiene quizá un 7%. Ya de 15 a 20 RP, miren, yo creo que ya tiene hasta menos de un 5%. Es decir, y luego de 20 ya para que suba menos de 2% con todo lo que implica tecnológicamente, en mantenimiento y demás, no tiene sentido. Es decir, que lo que se busca es tratar de tener esas relaciones de presión que están justificadas cada uno con su área, porque habíamos dicho que un área, temperatura, entropía,
representaba el calor puesto en juego en el área. Y fíjense cómo va disminuyendo cada vez entre 15 y 20, miren la pequeña área. En cambio, cuando tenemos cada vez menos, miren lo que representaría. ¿Se entiende? Eso es lo que veríamos desde el punto de vista de eficiencia, porque la eficiencia era la cantidad de calor puesto en juego con respecto, mejor dicho, lo útil, el trabajo neto que producía, que era la transformación de este calor con respecto a lo que ingresaba. ¿Se entiende, muchachos? Miren, con Sí. un RP15, miren, tienen 20 también, nada más que esté más delgadito, pero más estirado. En cambio, el que está dentro de lo que sería la gran variación porcentual, miren lo que es. ¿Mm? Y esta cantidad de calor, lástima que no está en color, no le pude poner porque en realidad no lo hice, me lo pasaron en ese curso. No lo pude pintar, pero si ustedes podrían pintarlo, deberían de pintarlo en una zona en la que da 8,2, más o menos por ahí, con esa variación. Don Méndez, que le gusta jugar mucho con las computadoras, en una de esas lo puede hacer. ¿Se entiende lo que tiene que hacer? No vayas a pintar mal, ¿no? Porque ahí se le va a bajar el concepto. Profe, La nota de concepto se le va a venir a pique. Se cobra, profe. Ya no es gratis. Ajá, mira vos. Bueno, el cobro es la nota de concepto. Profe, pero ¿por qué así? Y sí, ¿qué te parece? ¿Una buena nota de concepto? ¿Qué más querés? Bueno, dudas. Bueno, acá está, miren, ¿por qué? La explicación desde el punto de vista matemático. Y claro, porque cada vez que se eleva este cociente, mayor va a ser con respecto a tenerlo en cuenta que si fuese aire, aire estándar. Otro de los factores que va a disminuir bastante también es el K. ¿Cuánto consideraría ese C sub P sobre C sub B para aire estándar? No siempre C sub P y C sub B mantiene constante y no siempre es 1.26, creo que 1,26 es el valor. Muchas veces eso también influye en lo que sería llevar a la práctica un motor de este tipo con este ciclo, ¿no? ¿Cambio muy rápido o entendieron esto? ¿Entendieron? Em, ¿Qué pasa? No arranca. Pásese a gas, o al revés, pásese a nafta. Sí, sí. Es lo mismo ¿Cuáles son las analizar el ventajas, profe? rendimiento. Miren, está analizando el rendimiento acá. ¿Mm? Y como está en función también de las temperaturas, eso le está diciendo. Como está en función de las temperaturas, RP está en función de las temperaturas y es lógico. Si esto aumenta, y como está en negativo, va a disminuir. Eso le está diciendo la eficiencia. Que yo se lo hice ver en área, pero ellos lo están viendo desde el punto de vista matemático. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Nadie. No, profe, sigue. Los dos razonamientos son buenos, ¿eh? Si lo encaran desde el punto de vista analítico y por la ecuación, o si lo encaran desde el punto de vista del gráfico. Como ustedes lo entiendan, es exactamente desde el punto de vista matemático. Dicen que la relación esta de presión va a subir al aumentar la temperatura y también con el K, ¿verdad? Que como está negativo va a disminuir el rendimiento. Bueno. Si hacemos el diagrama de Senkel, que se le llama, es decir, de las flechitas, van a ver que el trabajo total, ¿qué es el que utilizábamos? ¿Se acuerdan? Exergía. Bueno, el trabajo total de la turbina, ¿en qué se aprovecha? El trabajo neto en el eje, en el árbol, en la flecha, y en el trabajo de compresor. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados a través del eje que mueve el compresor. Por lo tanto, también sería desgastante desde el punto de vista de la eficiencia del ciclo considerar un compresor de muy alta eficiencia, muy altas características, más que eficiencia, porque no aprovecharíamos el calor neto, sino más iría para el compresor, ¿sí?
de todo modo es una fracción bastante considerada de lo que se extrae de la turbina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo mejoraríamos el ciclo para ir bajándolo a la realidad? Y desde un punto de vista tecnológico, sería incrementar las temperaturas de entrada de la turbina. Cuanto más caliente sea, más posibilidad de expansión va a tener, más cantidad de trabajo va a desarrollar, ¿verdad? Y también incrementar la eficiencia desde el punto de vista de las pérdidas que pueden haber o irreversibilidades e imperfecciones de los distintos componentes, o si no, la adición de modificadores al ciclo, que fíjense en sí, acá les muestra cómo en realidad hay una desviación. Esos modificadores del ciclo ya vamos a ver de qué se trata cuando hablemos, recuerden este ítem, pero cuando hablemos directamente ya en la materia, ¿qué hora es? Más precisamente en la otra clase, que nos queda muy poco, de lo que incorpora el ciclo para modificar eficiencia en su andar, ¿no? En su performance. Pero de por sí, el ciclo real tiene una variación con respecto al ideal. El real es el que va en línea de puntos. Fíjense que el ideal decía que era isoentrópico, en realidad es politrópico, la compresión. ¿Por qué? Porque si hay algo de pérdida y el C sub P sobre C sub B, SK de la compresión no es tan exacto, entonces se considera, recuerden que la isotérmica era P por B, tienen la constante, ¿verdad? Si la constante, el exponente es 1, era una isotérmica, ¿sí? Si el exponente era el C sub P sobre el C sub B, o el K o el gamma, depende de la bibliografía, era una adiabática. Pero el C sub P, el P por B y el C sub P era mayor que ese valor, era una politrópica. Es decir, que lo que variaba era la pendiente de esa curva, de esa asintótica. ¿Se acuerdan? Eso es lo que veíamos en termodinámica. Una cosa era la isotérmica, otra cosa era la curva adiabática y otra cosa era la politrópica, cuando lo llevábamos a la realidad. Y en la realidad nos hace ver que hay pérdida de calor, sí, sí hay pérdida de calor. ¿Hay una expansión de tipo adiabática por el cociente igual a 1.26? No, hay una variación. Entonces es una politrópica con un K o un gamma, no me acuerdo cuál es el que utilizaba la bibliografía, mayor que ese valor, entonces era politrópica. Entonces la curva era mucho más pronunciada. Bueno, eso es lo que está diciéndole acá. Que tanto la caída de presión durante la adición de calor como la de rechazo de calor es distinta. Es decir, es de, o cumpliría con, el principio de aumento de entropía. De 1 a 2 aumenta la entropía, de 3 a 4 aumenta la entropía. No es tan la entropía constante, ¿verdad? Entonces, el ciclo real es el que se está desviando con respecto al ideal, ¿verdad? Al modelo, al teórico, lo cual nos resulta un poco distinto, ¿no? Y más bien que la eficiencia. Entonces, ¿se acuerdan el ítem ese que veíamos? Ya lo vamos a ver bien, entonces, ¿cómo era para el modificador? Bueno, los modificadores serían el recalentamiento. ¿Tenemos tiempo? ¿Qué hora es, chicos? Quedan 15 minutos. ¿Hasta las 19 tenemos? Bueno, esos dos adicionales serían el recalentamiento y la regeneración. Bueno, esto es los objetivos, esto lo veíamos desde un punto de vista didáctico, pedagógico, pero bueno. Entonces, fíjense ustedes cómo puedo Profe, modificar. disculpe. Sí, Entonces, en aspectos generales, ¿cómo modificaríamos, aumentaríamos el rendimiento del ciclo Brayton? ahí vamos. Eso estaba tratando de hacerlo ver. Hay dos. Hay de una manera de un enfriamiento y recalentamiento, enfriamiento del aire que
comprimo, recalentamiento del aire que expando, o la regeneración, que sería la obtención de energía para estos pérdidas de energía del propio ciclo, se hagan del mismo ciclo. Por eso es regeneración, ¿sí? En cuanto a la compresión, si yo comprimo, recuerdan que en un diagrama PV, un compresor que habíamos visto, era B, volumen, por diferencial de P. Por lo tanto, toda el área que encerraría el volumen que estoy comprimiendo de P1 hasta P2 y el eje de la Y representaría el trabajo de compresión en un diagrama PV. ¿Recuerdan? Bien, todo ese trabajo yo puedo disminuir un área que es la área gris enfriando el aire y luego volviéndolo a comprimir. Este es el famoso intercooler que ustedes conocen. Cuando yo comprimo el aire, lo vuelvo, o mejor dicho, no lo vuelvo, lo envío a un intercambiador para enfriarlo y luego lo vuelvo a comprimir. Evito esta cantidad de trabajo de esa masa de aire que yo enfrío. ¿Por qué? Y porque al enfriar, ¿qué le pasa al aire? Disminuye su volumen y aumenta la masa, ¿verdad? Entonces estoy comprimiendo quizás la misma masa, pero menor volumen, que me cuesta mucho menos. Lo que implicaría un ahorro en trabajo de un compresor directo que dos compresores. A pesar de que son dos compresores, digamos, de un poco menor de potencia, lo cual implicaría el ahorro en trabajo. Eso sería desde el punto de vista del compresor. Entonces, yo de venir con el ciclo tradicional tendría que ir por acá más o menos, ¿sí? Y desde allí tendría que comprimir. Pero como ahora lo enfrío, fíjense ustedes cómo disminuye lo que se da en llamar la variación en sí de temperatura por la también variación de presión, es menor que si yo continuaría con la línea y lo haría desde un punto, el delta de T mayor y lógicamente el delta de P entre las curvas de mayor presión. ¿Se entiende? Pero con el simple hecho de haber enfriado, yo gano ¿por qué? Porque yo al comprimir hasta 2, de 2 lo llevo a un intercambiador de calor, comprimo de 1 a 2. ¿Me están siguiendo la flechita del mouse? De 1 a 2 lo comprimo en la primera etapa del compresor. Lo enfrío en un intercambiador, elimino el calor y de 3 a 4 lo vuelvo a comprimir ya a la misma presión, la presión que va a entrar al combustor. En 4, teóricamente, bueno, este ya sería con regeneración inclusive, pero ya les explico. Va al combustor, combustiona de 5 a 6, donde le entrega el calor primario, que le llama. De 6 a 7 lo expando en la primera fracción de la turbina. Saco ese gas producto de la combustión, le doy otro aventón de calor y lo vuelvo a expansionar de 8 a 9. Fíjense cómo aumento las dos áreas positivas y le resto el área negativa. Esta sería las mejoras que realizan tecnológicamente desde el punto de vista del ciclo Bragg. Y lo regenerativo sería aquello del calor que obtenemos acá, tanto como el del aire que se va a calentar para el combustor. Creo que lo tengo. A ver. Ah, no lo tengo en este Power, pero la regeneración sería desde el punto 9, que yo estoy expandiendo los gases producto de la combustión. ¿Me siguen? Allí sería en el esquema. Y este sería en el esquema de los elementos que intervienen en el ciclo. Y este sería el punto en el diagrama TS. Si yo lo pongo en contacto a estos gases producto de la combustión, con el que tengo que recalentar y con el aire que yo voy a llevar al combustor, es decir, dos intercambiadores de calor más, es como que esta cantidad de calor representada por el ciclo 9, 5, 4, 10, 9, que en un diagrama TS el área es calor
Es como que todo este calor estaría pasando desde el punto 4 que salen los gases producto de la combustión hasta que yo lo expanda en la turbina propio del mismo ciclo. ¿Se entiende, chicos? Que sería similar a esto. Si todo el calor pasa al aire que yo voy a llevar al combustor, sería representado por el área de calor que pasaría desde 9 a 10 a 4 a 5. Ese sería el regeneración del ciclo, lo que sería el calor que perdería, lo gano para aumentarlo sin que dé mayor cantidad de combustible. Si no, miren, yo tendría que haberle dado desde 4. Todo este calor sería el que le doy con más cantidad de combustible. Pero no es así debido a la regeneración, al calentamiento del aire que entra al combustor por los gases producto de la combustión. Todo este calor que pasa en este intercambiador de calor es el área que representa el ciclo 9, 5, 4, 10, 9, que le está entregando al que va a desarrollar 4, 5, 9, 10, 4. Tienen que ser iguales. Entonces, la cantidad de calor que yo le debería de dar por más combustible quemado, lo gano con los gases y le doy solamente el área que representaría lo que el combustible propiamente dicho entrega como calor. Eso serían las dos modificaciones. Me olvidé de decir, cuanto más enfriados o enfriadores de aire coloquen los compresores, más rendimiento voy a tener, es decir, menos área de trabajo, más área de esta ahorraría, pero no en igualdad, no esta misma cantidad, sino quizá un poquito menos, hasta tal punto que ya no se justifique poner otro interenfriador más, que creo que es hasta 3. Con 3 compresores, ya la variación es muy poca, ¿se entiende? Profe. Lo mismo que los intercoolers para los motores diésel, es exactamente lo mismo. Generalmente ya en los motores no se estila colocar más de un intercooler, porque lo demás es muy poca la eficiencia de la regeneración. Bueno, Bien. creo que avanzamos un poco. Es Profe, decir, le hago una consulta. sí, diga. Para generación de energía, ¿se suelen usar turbinas o se usan más motor? Mira, el auge de lo que está ahora es justamente lo que les doy en la unidad temática 14, que es ciclos combinados. Se combina ciclos de turbina de gas con turbina de vapor. Le ha ganado eficiencia a lo que serían los grandes motores diésel solo. No sé si me hago entender. Si tú colocas un gran motor diésel, como el que teníamos, no sé, yo creo que me dijeron que lo tienen para determinadas circunstancias. Es un motor que tiene un pistón de 90 centímetros y una carrera como de 2 metros y tenía como 6 cilindros. Imagínense semejante monstruo. En cambio, yo poniendo un ciclo combinado de turbina de gas con turbina de vapor, es decir, que los gases producto de combustión de las turbinas de vapor calentarían el agua que producirían el vapor para la turbina de vapor. Entonces tendríamos turbina de gas con turbina de vapor cogenerando. Esa es la eficiencia máxima que se obtuvo dentro de lo que sería la generación de energía eléctrica. ¿Me entendiste, Mauricio? Sí, profe. Esa combinación, por eso lo damos en la materia como ciclos combinados, y se empezó el estudio de factibilidad de la inclusión de estos distintos tipos de turbinas, porque una es combustión externa, la turbina de vapor, y otra es combustión interna, la turbina de gas, para dar una gran eficiencia. Porque en lugar de tirar los gases de la turbina de gas, le estoy calentando el agua para que los vapores me hagan andar la turbina de vapor. ¿Entiendes? Es decir, es como que no es que no le dé combustible a la caldera, no, a la caldera le doy aparte, pero
recalentado y mayor eficiencia con las turbinas de gas. Hay un cálculo, que eso es lo que yo quería que hagamos en el ejercicio que te adelantaste, te lo digo. ¿Cuántas turbinas de gas reemplazarían una caldera? Ese Claro, es el examen que les voy a dar el tercer parcial. ¿Los reemplazaría? ¿Y cuánto? claro. Una, Sí, dos, sí. tres, cuatro, cinco, ¿cuánto? ¿Cómo sabrían? Y con la eficiencia, ¿De quién? para medir de las dos, las comparo. O sea, a No, ver, no es tan fácil. No, no. A ver, puede otro que algo. tire y pegue. Hay Sí, que ver más la bien que cantidad venga por la eficiencia. de trabajo Pero Bueno, la que cantidad de la trabajo relación de neto que trabajo, entregan. la relación de trabajo de cada uno y la cantidad de trabajo que entregan. Ver cuáles son es que factibles no es también desde lo importante económico. en cuál. Trabajo en cuál turbina. Y hay que ver si el trabajo que me Ah, qué entregan las lindo turbinas. problema, ¿no? Pero ¿Vieron? ustedes, ¿de qué aspecto quieren? ¿Solamente No, no, eh, no. El problema en sería, general? Digamos, porque de lo económico también no va a ser lo mismo. no, del punto de vista de las máquinas térmicas. No, no Bien, hablemos de los económicos que vamos a tener que traer al Banco Mundial, ponerlo ahí. No, no. De lo, ¿cómo te podría decir? Del modelaje técnico. ¿Mm? bien. No, si vamos por lo económico, capaz que tengas que hacer andar todo el resto de la vida generando electricidad para que la inversión valga, ¿no? Pero ojo, que puede tener un gran auge cuando se nos acaben los combustibles, ¿eh? Sí, bien, el hidrógeno como combustible, profe. Ah, el Lo podemos hidrógeno es usar, ideal para hacer andar las turbinas de gas. lo podemos Y usar como encima con un aceite. combustible Ah, ¿leyeron el artículo? esa sal rara ahí que nos A pasó ver, usted ¿quién ahí. leyó el artículo que le mandé? Porque yo dispongamos estos minutitos que nos quedan para el artículo. La había leído y hay una foto que me gustaría que usted, si la puede explicar, que ahí la Bueno, a descargué. ver, La ¿quién más lo paso en el grupo. leyó? A Mm, ver, no tome asistencia. ¿Por qué no me han dicho que no tome asistencia? Don Luna Luis, eso sí, tiene que acordarse de rapidito, usted. no está. Sí, Oropel Alexia, profe, ahí lo sí vi. estoy. Ah, sí, está. Sí, ¿Y sí, por qué no sí estamos. contesta? Sin cámara le voy a Tengo un problema empezar. de internet, profe, no sé si me escuchó. Ah, pobre internet. Carrizo, Carletti ya no viene. Para el profe. Escudero, Presente. Tocona Jairo, lo escuché por Presente. allí. Barrera, Reus, también lo escuché. Presente. Méndez, también lo escuché. Brizuela, Rebeca, Brizuela. Ah, Pensaba Pía tenía enferma el animal, profe. Ahí justo que con tarde. Disculpa, acá estoy. Mm, se le no está. vino, bueno. Don Tocayo Emanuel está de 10. Sí, profe. Firme la brecha. ¿Y don Mercado? Don Mercado me va formando la palabra papache, presente, ausente. Pa, no más se ve de don Mercado. Díganle que está pegando en el palo, ¿eh? Mm. No lo conozco, ya va a concluir el año y todavía no me acuerdo de don Mercado. Bueno, ¿quién leyó el artículo? ¿Cuál dice usted, profe? El Porque que le había uno de un mandé. reactor experimental y Mandó había uno de, dos, el El de de la sal de hidrógeno, torio. claro. había Me uno mandó sobre unos catalizadores de, ¿Qué cover tiene el dióxido de carbono? y más antes creo que nos habías mandado a uno de, ¿Del reactor de sal fundida? sí, No, señor. ese mandó el de la sal de último. torio. El reactor de sal fundida mandó el último y anterior mandó el de dióxido de carbono, Al que revés. con un catalizador lo convierten en al revés. Sí, sí, al revés. Envió primero el de la planta de China que utiliza la sal. Ah, profe, ahí no sé Ajá. si vio la imagen que manda el grupo, Mm, que Cómo funciona el reactor de sal. sí, Sí, se lo quiere explicar. ¿qué quieren? El reactor es fíjense ustedes, tienen el reactor de sal,
que lo hace a través de un intercambiador de calor, que recién es el agua que se va a ir a mover a la turbina. ¿Cuál es el inconveniente? No entiendo. Qué bueno que son esos auriculares inalámbricos sin cable, Alexia. Me gustaría buscar uno. ¿Dónde lo conseguiste? Por Mercado Libre, profe. Ah, con razón. Están buenos. Bueno, sí, están equivocados. Fíjense que este tipo de reactores es una sal que produce una fisión. Es decir, ¿qué era la fisión? La fusión era unión, ¿no? La La división fisión es cuando La se fisión es la división. Y bueno, esa división que hace andar una reacción de tipo nuclear, de tipo atómica, que si quieren hasta lo más íntimo, produce calor, es exotérmico. Y eso lo hace a través de lo que antiguamente se llamaba agua pesada. H2O, ¿se acuerdan? H3O2 o H4O3, en fin. Hay distintos tipos de sales, mejor dicho, de aguas pesadas. ¿Y Lo el agua cual, depende de la reacción? O sea, del no, tipo de no, no, reacción que hay. no. Ah, el agua pesada que coloque, sí, Claro. porque cada vez aguanta más temperatura, sí. Sí. Pero no interviene en la reacción el agua, ¿no? El agua lo que hace es enfriar el reactor. ¿Se entiende? Produce la fisión, la sal, con un reactor, con un disparador que le llaman, que produce la fisión, que es una reacción química, si se quiere, nuclear, ¿cierto? Eso emite gran cantidad de energía, emite electrones, emite una cantidad de calor que lo absorbe el agua pesada. Bueno, ahora tiene otro nombre, yo le llamo agua pesada, pero después el agua pesada fue H2O2, la primera, ¿sí? Después fue H3O2, H4O3, en fin, tiene distintos nombres, ahora no recuerdo, pero es el agua que va en el intercambiador este que está cerrado. ¿Por qué? Porque no se debe poner en contacto con el exterior, porque es radioactiva, absorbe radiación, ¿se entiende? Porque el calor viene de la emanación. Cuando cae el átomo de una órbita a una órbita menor, hay radiación. Esa radiación es la que absorbe el agua esta pesada, que es agua irradiada, es agua con radiación. En un circuito cerrado que se pone en contacto, eso sería como la caldera, se pone en contacto con el agua propiamente dicha que va a evaporar, sí, en vapor, que luego lo llevo también a un sobrecalentador que es el que se va a expansionar en la turbina. Y la turbina es la que va a hacer andar el generador el submarino, ¿no? Eso es indistintamente. Ahora, ¿cómo se desarrolla la reacción de la sal? Bueno, eso ya es para física nuclear, ¿no? Pero por lo menos les expliqué cómo es la idea, cómo es el fundamento. Bien, y ahora el que les mandé, que eso lo mando Méndez a esto. El que le mandé yo es el de los chinos. Es la imagen del mismo artículo. Sale ahí. La Sí, imagen profe. del chino. Los chinos. Bueno, ¿qué vieron? Ahí toca, profe, el tema de la contaminación, que es mucho menor que lo... Que no genera casi dióxido de carbono, decía. Claro, y en China con ¿Pero la por qué? población y los autos y todo eso es bueno que no produce Eso CO2. dice ¿Pero por que qué? se ¿Debido a qué? reemplaza al uranio y se utiliza esta sal. No entendí tanto porque no sé cómo sería tanto la química ahí, pero... Bueno, léanlo y lo vemos para... ¿Qué me están verseando? No lo han No, sí, leído. sí lo leí, no. Es un la verdad, modelo computacional, muchachos, de tratar de que el dióxido a través de un catalizador lo transformen en combustible. pero en la sal, en el reactor también dice del dióxido de carbono, profe. No, pero son dos cosas distintas. Pensé que El estaba que yo hablando del le mismo. Claro, mande, usted está hablando del segundo archivo que nos mandó. ¿sí? Claro, nosotros estábamos hablando del primero. No, yo ya hice punto aparte. Bien. El otro artículo es el futuro, entre comillas.
El dióxido que estaría emanándose a la atmósfera a través de un catalizador lo transformaría en combustible. ¿Mm? ¿Y cómo Es es decir, posible eso? ah, O sea, que ese catalizador lo obtengamos tanto al principio como al final de la reacción y que el dióxido únicamente... ¿De qué es el catalizador? El níquel, catalizador no niobio, interviene en la paladio, reacción, selenio, rodio y solamente... circonio. ¿Ves que si lo hubiese leído me estarías diciendo? No, no, Muy el mala nota de catalizador concepto tienen. Le no pregunto, infiere en la reacción, sino que claro, ¿cómo acelera es o la El alentiza reacción? la... catalizador es aquel que no interviene en la reacción, la acelera y vuelve a su estado normal. ¿Y qué produciría? La reacción sería del dióxido de carbono con elementos propios de la combustión, catalizados producen un combustible. Mm, Tanto el circonio, el paladio, todos los elementos transuránicos, rodio, circonio, vuelven a El, su estado normal, pero su gran actividad radioactiva de catálisis, de catalizadores, producen un combustible. Miren el profe, futuro. usted el que pasó cuando O se sea, el problema linkea es el la... artículo, está en inglés el artículo. Ah, bueno. Yo lo tengo ¿Y en de dónde español. está el inglés de ustedes? Ahí Este, derivada. Doble manera. Doble manera. No, es que los informes técnicos en ingeniería le van a pasar en inglés. Bueno, eso lo ¿y, estamos estudiando, y profe. qué gases quedan después de la recombustión del dióxido de carbono? Ya, Es que no lo han leído, lo estaban guitarreando. No, no, sí lo leí un Es poco, un pero entendí el del modelo, dióxido. modelo computacional. bueno, pero debe tener una base. ¿Qué es un modelo computacional? Es una idea llevada a un modelo de computadora que les dijo que la probabilidad es alta que así suceda. Es un descubrimiento, Mauricio. Mm. Es un descubrimiento grande. Claro, profe, pero en el artículo no dice qué residuos quedarían de esa segunda etapa del combustible. Eso es lo que pregunta Mauricio. Bueno, hay otro artículo que dice que los residuos son ínfimos y no son tan... Fíjense abajo, dice, seguir leyendo. No sé si ustedes lo tienen. Y si Sí, sí, ponen que es allí, es un entran artículo allí. abierto, ¿Ah? que es un artículo público. Sí, sí, bueno, de allí abajo dice seguir leyendo. Tocan ahí, aparecen otros artículos. Y fíjense. Yo cuando aprieto eso, me manda un PDF todo. ¿Ah? Profe, ¿Qué? para la Ahí lo grabación. Están pasa al peor grupo. que yo, ustedes. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está el artículo. Ahí está. Reacción de coordinación se llama. Ahí lo tienen. Y ahí abajo sigue, fíjense, este es un artículo de investigación, no es joda, ¿eh? Y tiene la Sí, bibliografía encima. todos esos libros de bibliografía usted lo leyó, profe, ya no. No, que lo voy a leer. No, no. Tanto para tanto no. Mira que tengo que ganarme el pan todos los días en la fábrica también. Bueno, chicos, terminemos que ya deben andar dando vuelta de la clase que viene. Me hubiese gustado que lo hayan leído el artículo, inclusive, bueno, a tirones, aunque sea, yo también no tengo un inglés muy fluido, pero por lo menos leerlo, ¿eh? Ese es el futuro. Van a catalizar el dióxido de carbono transformándolo en combustible. Y eso no es nada. Después sale un artículo que también producen dióxido de carbono las plantas. Entonces producirían bosque para combustible. Después nos vamos a tener que andar leñando los árboles, tantísima cantidad de árboles que vamos a tener para tener energía. No sé si ustedes sabían que las secuoyas, que son los árboles enormes, producían toneladas de dióxido. Toneladas. Y bueno, entonces se habla de volver a implantar estos árboles, tratarlos biogenéticamente para obtener el combustible. Después va a ser al revés. Basta de onda verde y volvamos. Pero esa es la Sale idea. un poco. Miren cómo se puede revertir el futuro con este descubrimiento. Léanlo.
tienen 0 de nota de concepto. Pensé que lo iban a leer, que se iban a entusiasmar. Ni bolilla me dieron, ¿no?